Esta casa es una casa que intenta ser una casa de acogida. ¿Cómo os sentís en la casa? Bueno, nos sentimos bien, hay buen ambiente, bueno, sí, convivimos, vemos un poco la tele, algunas veces nos vamos a la playa, sí, juntos o algo así, a veces cocinamos y eso, a veces tenemos piscina ahí, sí, nos sentimos muy bien, hay comida y de todo. Y al día estamos tranquilos, ¿sabes? Sí. Porque ¿alguno de vosotros ha vivido en la calle? ¿Algún tiempo o no? ¿O no habéis vivido en la calle? ¿Antes? Sí. 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 ¿Y cómo se pasa en la calle? ¿Se pasa bien? ¿No se pasa mal? Muy mal. Sí. Muy mal en la calle. Como ahora en este tiempo, ahora no. No hay Se problema. pasa bien, o sea, como es el verano y tal, se pasa bien, pero... Y con el sitio, Bien. en invierno no sé si pasa muy mal. Si tú duermes en la calle, te quedas en la calle, No no puedes Sí, conseguir se nada. guarda cosas, ¿sabes? La ropa, muchas cosas. Solo piensas en hacer droga y tal, robas y eso, ¿sabes? Somos 11 aquí, 12. Hay 12. 12. Somos 12 personas. Bueno, cuando una persona si haces las normas, sí, bueno, cuando una persona se va con las normas, hace lo que dices y eso, bueno, puede estar aquí hasta que se arregle sus cosas, que encuentre un trabajo, que tenga sus papeles. Después cuando tenga un trabajo ya puede ir a alquilar un piso o algo así, vivir tranquilo. Chiqui, tú que conoces de los últimos que se han salido, ¿puedes comentar alguna cosa? ¿Que han estado aquí? Sí, los últimos que se han ido. Pues eso lo conozco a la Ala y Fadi. Estaban aquí también sin nada, ¿sabes? Se han portado bien, se han cumplido la normativa que hay aquí y al final han salido de aquí con trabajo y, y ahora están pagando un piso, tienen su trabajo y están bien, ¿sabes? Tienen sus papeles y todo. De lo que se trata, yo lo digo siempre, esta casa trata de ser puente, para que vosotros consigáis aquello que a veces es más difícil conseguir en la vida. Como es el permiso de residencia, trabajo, pues, poder alquilar un piso, poder también hacer un plan de ahorro que después os permita tener un colchón a futuro. Eso es lo que intenta ser esta casa.